un canal incluyente que forma ciudadanos. Espíritu de Dios, aviva el fuego en nuestro corazón, aviva el fuego, Espíritu de Dios, aviva el fuego en nuestro corazón, fuego del Espíritu, arde en mi ser, gracia que de lo alto vienes, como en Pentecostés, fuego del Espíritu, arde en mi. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en conexión directa con nuestro programa, Avivando el Fuego. De verdad que eres un elemento esencial a la hora de nosotros evangelizar, porque tú y yo formamos nuestra iglesia, la iglesia universal. A los que apenas entran en contacto les recordamos, el tema de hoy es el pecado, cómo crecer a través de la tentación. Y terminamos diciendo, antes de irnos a comerciales, que hay como una manera de operación en la tentación, viéndola no como algo negativo, sino viéndola como un aspecto positivo, como un medio para yo poder crecer y estar a la estatura de Cristo. Y estábamos diciendo que de una u otra manera estamos a veces como muy propensos a tener unas ideas negativas, pensamientos que, como usted lo decía ahorita, pueden ir mezclados con sugestiones del mismo enemigo que nos invitan a hacer una mala elección. Y precisamente allí está el hecho de caer en lo bajo, porque eso es el pecado, una gran bajeza. El pecado es como una canallada, como diría el padre Jorge Loring, un sacerdote español, una gran canallada, una gran bajeza, es caer en el lodo. Pero precisamente estamos en la hora de las 3, la hora de la misericordia, y es la hora de la misericordia, la hora de Jesús en la que nosotros podemos sentirnos abrazados para que si hemos pecado no te sientas condenado, antes bien sientas la mano de Jesús que te levanta para volver a reavivar tu fe. Y terminamos diciendo que precisamente desde nuestro interior está el gran problema, porque Jesús lo dijo, allí se forman los engaños, las mentiras, las desidias, el robo, el homicidio, de allí parte todo. El problema va adentro, no va afuera. Y yo creo que cuando hablamos de un fuero interno, empezamos a hablar de un aspecto fundamental en el conocimiento de nosotros mismos. Es un ir a mi interior, es un hacer introspección. Yo quisiera que en esto compartiéramos un poco porque es necesario que nosotros nos conozcamos para poder, desde un buen conocimiento, un mejor conocimiento de mi persona, poder vencer la tentación, poder crecer. Bueno, mira, coronel, como nos enseñaba el padre Tomás al principio, el demonio es un ser personal, un ser pervertido y pervertidor. Como ángel pervertido está dotado de una inteligencia sobrenatural, es demasiado astuto y el demonio conoce nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras tendencias al pecado. Por eso es indispensable que nosotros como seres racionales, como seres dotados también de inteligencia, hagamos en el proceso de nuestra vida cotidiana, busquemos esas pausas, esos espacios, esos momentos de reflexión, esos momentos de soledad, de silencio, en los que yo me pueda encontrar con Dios, me pueda encontrar conmigo mismo y pueda, a la luz de la mirada de amor de Dios, aprender a conocerme a mí mismo, aprender a conocer mis debilidades, aprender a conocer mis defectos, mis errores, mis falencias, aquellas situaciones que de uno u otro modo me llevan al pecado, a apartarme de Dios. Es indispensable, queridos hermanos que nos ven, que nos escuchan, que nos acompañan, hacer momentos
de pausa en nuestra vida cotidiana, momentos de soledad, de silencio, momentos que sean de oración que brote del corazón, porque es verdaderamente en la oración donde yo me aprendo a conocer, donde yo, a la luz de la mirada de Dios, descubro cuáles son mis falencias y cómo combatirlas. Bien, yo a raíz de esta presencia del Señor que está entre nosotros, parece que me suscita una cosa muy importante, ¿no? Y es, el pecado es, como tú acabas de decir del padre Lori, es el acto peor que puede hacer el hombre contra Dios. Y es tan grave que supone que el Hijo del Hombre se encarne, se haga hombre, se someta él voluntariamente a una pasión dolorosísima, como sabemos que fue, que muera por nosotros precisamente para vencer el pecado. Entonces, de aquí tendríamos que sacar la luz para ver que el pecado tiene unas consecuencias tremendas, porque si vemos ahora el fruto del pecado en la humanidad en este momento actual, con la crisis que está ocurriendo en Europa, precisamente ¿por qué? Porque se está viviendo a un nivel que el hombre no debía de vivir. Los frutos también del pecado en las enfermedades, viendo lo que está ocurriendo en Etiopía y en todo el Corno de África, donde se están muriendo miles y miles de personas y niños de hambre. La cantidad de abortos que son el crimen mayor que puede hacer la humanidad, todo eso es fruto del pecado, y todo eso puesto la muerte del Hijo de Dios. Ya diciendo eso, entramos dentro de esa pausa que acabas de decir, para entrar dentro de un misterio, para pasar de la oscuridad a la luz. Porque fíjense, amigos, que ciertamente existe solamente la luz. ¿Qué es la oscuridad? La carencia de luz. ¿Qué es la mentira? La falta de verdad. Esas son realidades existentes, las otras no. Son de este mundo que está sometido al pecado, pero en el otro mundo que ya se realiza en el cielo con María y todos los santos, ya no existe el pecado, ya no existe la oscuridad, existe solamente la luz. Y entonces pasamos de la noche a la vida amando a los hermanos. Cuando tenemos auténtico amor a Dios, inmediatamente se prueban los hermanos, y entonces empezamos a trabajar en la auténtica revelación cristiana con Jesús, para que este mundo que está en la oscuridad y en la muerte pase a la luz de la vida. Muy bien, y precisamente eso hace parte, como lo estamos comentando, del conocerse, porque cuando yo soy humilde, yo reconozco que con mi hermano, mi amigo, puedo crecer también. Es necesario que entremos como en esa espiritualidad de comunión, Mateo 18:20, para darme cuenta de la necesidad de yo sé que usted tiene experiencia en esto de espiritualidad de comunión, por eso voy a encender un poco, porque precisamente donde hay comunión hay iglesia, y donde hay iglesia hay Espíritu Santo. Y bien, en programas anteriores hemos compartido que esa debe ser la única fuerza que debe mover al creyente, la única fuerza, la única energía que debe mover al cristiano, porque el Espíritu Santo, desde el reconocimiento de su persona como Dios, es la más grande vocación. Dios es la mayor vocación del hombre, y la vocación es más grande que el pecado mismo, que la misma tentación. Y tú y yo, como vocacionados, hermano, tú también que compartes con nosotros, hermana, tú como vocacionado, como vocacionada, tanto la vida religiosa como vivir un laicado en tu vida profesional, desde la santidad, desde el buen ejercicio de las virtudes, tratando de erradicar pecados capitales, por así decirlo, y pecados mortales, veniales, como la avaricia, que la lujuria, que la soberbia, tratando de soltar de tu vida odio, rencores, todo lo que te oprime, lo que te impide tener una mejor visión de Dios desde aquí, en la tierra, para luego tenerla sobrenaturalmente en el cielo. Es la tarea a la que estás llamado, a la que estás llamada, porque la vocación es lo más grande. La vocación es más grande que la tentación. ¿Qué tal que pusiéramos la tentación por encima? Ya que la estamos viendo como algo positivo, tampoco podemos caer en eso, porque si bien no es un aspecto negativo, sino que viendo desde el ojo clínico, desde el ojo positivo, el ojo de la fe, como una herramienta para crecer, también debo reconocer que más importante es mi vocación. Porque si yo soy consciente de mi vocación, me conozco como hombre, como cristiano, y tiendo a Dios en una buena respuesta, yo puedo vivir la santidad. Porque esa es la luz principal. Como vocacionado, estoy llamado a ser santo. A ser santo, porque es que el santo es el que vence la tentación. El santo es el que no rompe la relación con Dios. Es el que está en conexión directa con Él.
Para que continuemos en este diálogo tan interesante, yo quiero que vayamos a un video en donde podemos ver desde la sencillez de un niño cómo el corazón, movido por Dios, por el mismo Espíritu Santo, siente la necesidad de ser santo, siente la necesidad de responderle a Dios bajo su voluntad, bajo su querer, porque es que no puedo cumplir mi deseo. Yo por mi voluntad apetezco, anhelo algo, pero ¿será que eso es lo que Dios quiere para mí? Debo tener una verdadera conexión, una verdadera intimidad con Dios que me permita y que no me impida nunca vivir la santidad. Vivamos este misterio a través de este video tan hermoso de Santo Domingo Sabio con Don Bosco. Ahí va. Domingo, ¿qué te pasa? ¿No te encuentras bien? Estoy haciendo la penitencia del ayuno. ¿Quiere ayudarme? ¿Ayudarte a hacer qué? Usted dijo que el Señor quiere que seamos santos. Y yo quiero ser santo. A tu edad, la penitencia del ayuno no es adecuada. Pero yo también lo hago por usted y por los otros. Sí, pero no hay que exagerar. Justamente tú, que siempre tienes hambre. Verás, aquí en Baldoco, ser santo consiste en estar siempre muy alegre. Domingo, ahí donde están tus hermanos, donde están tus sueños, tus aspiraciones, donde están tus deberes, donde está lo que amas, ahí es donde está tu punto de encuentro con Jesucristo. Puedes ser santo en todo lo que haces si lo haces con el corazón. Y tú tienes un corazón muy grande, Domingo. Sí, Don Bosco. Ahora lo entiendo. Bien. Pues vamos a comer. Vamos. Bueno, queridos hermanos, en este video contemplamos una de las más hermosas realidades de la misma fe de nuestra Iglesia Católica. Espectacular, bellísimo. La comunión de los santos. Es indispensable en nuestra vida como creyentes, queridos hermanos, acercarnos a conocer la vida de aquellas personas que en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo grandioso, se han unido a Dios. Y vemos cómo este joven, este niño de apenas 15 años, logra realizar plenamente su vocación a la santidad. Se une de un modo tan perfecto y tan íntimo a Dios que es ejemplo para todo el mundo. Lo consiguió. Personalmente, este fue el primer santo que yo conocí como tal, de su vida, de su historia, de sus experiencias de Dios, y me ayudó muchísimo en mi proceso personal de crecimiento, de seguimiento de Cristo. Pero quisiera ahora entrar con un ejemplo que me encanta y que ilustra muy bien lo que hemos estado trabajando. La vida del ser humano es un constante crecer, un constante aprender, un constante vivir. Y si aprende, se crece a través de las experiencias. Santa Teresita del Niño Jesús, una mujer admirable, llena de ese amor, de ese Espíritu Santo que nos mueve a orar tantas cosas buenas a nuestros hermanos, por el amor que tenemos a Dios. Era maestra de novicias en el convento donde se encontraba. Y se le acerca a una de sus novicias muy abatida, cansada, desilusionada, porque le decía a ella que había luchado mucho, que se había esforzado mucho y que siempre terminaba pecando, que siempre terminaba equivocándose, cometiendo los mismos errores de siempre. Y le decía a Teresita del Niño Jesús, de un modo muy dulce, de un modo muy especial: mira, tú eres como un bebé que se encuentra en la parte más baja de una escalera. Y Dios es aquella madre. Qué pena, Juli, yo te interrumpo. Tranquilo. Un momentico, me avisa Pipe acá en la cámara que tenemos una llamada desde Honduras. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Sí? ¿Me escucha? No sé si... Sí, buenas tardes, ¿con quién hablo?
No sé, se ha perdido la comunicación, ya no seguirán avisando. Me dicen que desde Honduras. Bueno, continuemos un momentico, Julián, ya luego si se puede configurar un poco mejor el sistema, volvemos con la llamada. Bueno, como les compartía, le decía a Teresita del Niño Jesús, a esta novicia, que ella era como un bebé que se encontraba en la parte más baja de una escalera, y que Dios era como aquella madre que estaba en la parte más alta de la escalera, observando, contemplando, mirando a su bebé. Y como sabemos, un bebé... Muy bien, vamos a la llamada otra vez. Sí, ¿no? qué pena, ya nos están avisando. Tenemos la llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes. ¿Sí? Sí, aló, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Cómo te llamas? Sí, te escuchamos muy bien, perfecto. ¿Nos escuchas a nosotros? Escucha. ¿Sí? Ellos le escuchan. Es que desde Honduras y no sé qué pasa con la comunicación, se les está interfiriendo un poco. Bueno, continuemos, Juli, qué pena, terminemos ahora sí, porque definitivamente yo entiendo a los televidentes a veces que quieren compartir y también es interesante su participación. Tratemos de darle conclusión a lo que estamos tratando. Como les decía, la vida del cristiano es una lucha, es un constante aprender, un constante crecer. Y Teresita del Niño Jesús ilustra toda esta batalla de la vida, todo este aprender, todo este crecer, con este ejemplo de la escalera. Y dice ella a su novicia que somos como un bebé, y como bien sabemos, los bebés no hablan, los bebés no saben caminar, entonces luchan y se esfuerzan por dar sus primeros pasos, pero iniciando siempre terminan cayendo. Y le decía a Teresita a esta novicia, lucha, esfuérzate por practicar la virtud, pero no esperes nunca subir ni siquiera el primer escalón, porque siempre terminarás cayendo. Simplemente espera confiado que tarde o temprano Dios, tu madre, tu padre, descenderá y te levantará. Tremendo. Es que eso es lo que hace un padre enamorado. Creo que ya volvimos aquí en sintonía con nuestro televidente. Desde Honduras me avisan si nos escuchan muy bien. De verdad que no lo escucho. Buenas tardes. Si nos escuchas. Si nos escuchas, logro escucharte un poco. Sí, hola, ¿cómo es tu nombre? Sí. Ahora me saludan de San Pedro Sula, Honduras. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas, Luis? Quería hacer una pregunta al padre. Muy bien, ¿cómo no? Vea, siempre y cuando el padre... Ya que están hablando del tema de la tentación. A ver si entiendo yo. Sí, a ver, te escucha. Hablamos un poco más clarito, a ver si te entendemos. Sí. Estamos hablando del tema de la tentación. Sí, claro, ¿cómo no? Quería saber si la tentación está siempre presente en el ser humano o es algo que aparece de manera repentina. Si la tentación está presente siempre o si aparece de manera repentina. Va dirigida al padre, no sé, padre. Sí. El hombre tiene que ir creciendo en su vida espiritual, lo mismo que también en su vida, diríamos, humana y profesional. Para crecer siempre hay que tener momentos de crisis donde uno, cuando lo supera, va mejorando en todos los niveles. En la parte espiritual, el Señor dice precisamente, hablando de Dios Padre, que Él es el que pide a las almas que están necesitadas de purificación que se les pode. Pero ¿para qué? Para que dé más fruto. En la medida en que uno va siendo podado por el Señor, precisamente para que dé más fruto, muchas veces es a través de la tentación. Y precisamente quería yo hablar, querido amigo de Honduras, de un libro que yo, de un modo muy particular, me marcó estando en África, precisamente, que es el libro de Job. Porque en aquellos momentos de cambio de cultura, cambio de lengua, situaciones difíciles, entonces yo me asomé, porque la Biblia es una biblioteca donde uno debe de escoger aquellos libros que van en sintonías con la parte humana en ese momento y espiritual que estás pasando. Entonces yo cogí el libro de Job
y lo leí de un tirón, es decir, en varios días, pero me sirvió de alimento porque me iluminó enormemente sobre algo que el libro de Job tiene muy claro, que nos quiere transmitir Dios, y es que el hombre bueno no le sucede bien todas las cosas. Nos dice precisamente en el primer capítulo de que era un hombre íntegro, Job, que tenía de todo, y temeroso de Dios y apartado del mal. Y precisamente el demonio, que es el que va a intervenir, hablando con Dios, porque es un libro que nos quiere dar una enseñanza, resulta que le dice al Señor, hablando Dios de Job, que es un hombre excelente, que es piadoso, que es bueno. Y entonces Satán le dice, sí, porque no la has probado, porque no la has sometido a tentación. Si le sometes a tentación y le quitas las cosas que tiene, verás cómo te aborrece y habla mal de ti. Y el libro, precisamente, es un diálogo constante, precisamente de la prueba, primero de su mujer, después de los amigos, donde a veces Job se siente metido dentro de una vorágine de oscuridad y maldice el día que nació. Tenemos que leer los libros de la Sagrada Escritura porque podemos pasar por situaciones también parecidas, es decir, momentos de crisis muy profundos que uno desee hasta a veces quitarse la vida, que es la mayor tentación. Y precisamente yo he tenido, y lo comentaba hoy precisamente con algunos seminaristas, compañeros vuestros, de 3 casos que el Señor me está pidiendo constantemente que pida por ellos. Precisamente, ¿por qué? Porque son casos muy fuertes, donde una persona sometida a una crisis muy grande de fe, desde el 7º piso, no lo soporta y se tira del 7º piso. Dios quiera que en el camino haya pedido perdón a Dios, pero quitarse la vida, que depende de Dios, es la mayor tentación que tenemos. También la tentación de aquellos que ciertamente cuando una niña de 14 o 15 años se encuentra embarazada, los padres y muchas veces amigos le dicen que aborte. Es una tentación enorme donde todos los implicados precisamente cometen un gravísimo pecado, el crimen del aborto, auténtico crimen, y precisamente, aunque sean católicos, si cometen ese pecado, se expulsan ellos mismos de la Iglesia Católica. Es la mayor tentación que estamos cayendo, porque son millones los niños que por cuestión económica, por unas leyes que han venido, que se están extendiendo por toda la humanidad en este momento, pues se está abortando. Y este es el mayor crimen que tendríamos que tener en cuenta todos los católicos, para estar muy atentos de no colaborar nunca con ningún aborto. Por eso, no sé si te he contestado esta pregunta, pero sí muy importante que sepamos que vamos a ser sometidos a tentación. Pero por eso el Señor, yo lo decía al principio, en el Padre Nuestro, nos pide, no nos va a quitar la tentación, pero nos pide que no nos deje caer en la tentación, Dios, nuestro Padre Dios. Por eso nuestra oración diaria en el Padre Nuestro sería esa: no nos dejes caer en la tentación, que no nos dejes apartarnos de ti. Muy bien, yo creo que para que vayamos dando conclusión, muy bien el Padre Bea, desde la palabra de Dios, la iluminación bíblica que tuvimos con el libro de Job y su enseñanza, hagamos un poco de oración. Si nos agota el tiempo, son muchas las cosas que podemos decir desde el aspecto moral, desde la teología, sobre si un pecado es mortal, en donde yo me inclino más hacia la criatura, pongo, como decíamos al principio, al mismo hombre como un fin, en donde yo abandono y rompo mi relación con Dios, en donde puedo tener un desorden, ya siendo un pecado venial, un desorden en mi práctica cristiana, que puedo enmendarla desde la vivencia de los valores, desde la vivencia de la virtud, porque el santo es el hombre virtuoso. Sé que podemos tratar de muchos aspectos, desde muchos santos de la Iglesia, que nos han dado principios básicos como San Agustín, como Santo Tomás, que proponen que haya un bien que se difunda, que proponen que la verdad sea siempre lo que vaya delante de nosotros, porque el enemigo, como bien hemos reconocido desde el magisterio de la Iglesia con Pablo VI, es un ser vivo espiritual que quiere hacernos caer. Qué bueno que también, aunque haya quedado mucho por comentar, esto ha sido lo que Dios quiso que se comentara. Porque para ir dándole conclusión al programa y que hagamos un poco de oración, debe quedarte eso claro.
No estás llamado a romper tu relación con Dios, porque sin Dios tú pasas a ser una nada, porque sin Dios tu vida pierde todo el sentido. Y qué bueno que con Dios podamos reconocer que en su fuerza es la única manera, el único modo, la única forma en que podemos vencer la tentación, en que podemos lograr ser santos. Porque bien como diría también en relación con lo de Job, Timoteo, allá en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, se comenta de que hay que huir, se le comenta que hay que correr por lo bueno, por lo virtuoso, huir de lo malo, de la tentación, del enemigo, tratar de conquistar, de ir luchando por la corona que no se marchita, porque Dios nos promete eso, que al final vamos a ser coronados por su gracia, porque es la gracia también un aspecto fundamental en este tema del pecado y del crecer a través de la tentación. Una gracia que nos levanta, una gracia que nos fortalece y que nos anima. Un minutico, oremos. Pidámosle al Señor que nos regale su gracia para que podamos sentir desde su fortaleza el llamado a crecer a través de la tentación. Padre, por favor, diríjanos la oración. Jesús, que nos has dicho, de donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Tú eres la luz, que brilles en las tinieblas de la humanidad, en las tinieblas del hombre de hoy, en esa juventud que desasosegada buscando la felicidad, la busca por caminos de perdición. Te pedimos que así como a través de tu palabra nos dijiste, no temas, te he redimido, te he llamado por tu nombre y eres mío, a través de Isaías, nos concedas la gracia de esta tarde para nosotros y todos los que nos escuchan, nos ven por la televisión, la gracia de tu presencia en medio de la Iglesia, para que a través de todos los medios de santificación, oración, sacramento, obras sociales, obras de entrega a los demás, podamos ir de luz en luz, venciendo las tinieblas del pecado, para que un día, juntamente con todos nuestros seres queridos, familiares y amigos y conocidos, podamos participar con María y todos los santos de la casa del Padre, donde cada uno de nosotros tiene un lugar que tú nos has preparado. Que así sea. Que así sea. Hermanos, muchas gracias por compartir con nosotros. Que la presencia de Cristo, que está aquí con nosotros y que está contigo allá, en donde quiera que te encuentres, nos acompañe siempre. Un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros, Padre Tomás, muchas gracias, Julián. Muchas gracias a ti, Colo. Y a ustedes, queridos hermanos, seguimos aquí en Avivando el Fuego. En una próxima ocasión compartiremos otro tema de fe para seguir creciendo y estar a la estatura del hombre perfecto, Cristo.